para ver, espera que se me ha ido el vídeo. Os decía que vamos a esperar unos pequeños minutos para poder dejar que se una un poquito más de gente y empezamos. Empezamos enseguida con con un tema muy interesante, que es todos estos efectos que están produciéndose en el pelito eh, por COVID. Entonces, bueno, daremos una serie de indicaciones en la clase, no solamente hablaremos de COVID, sino también hablaremos de otras cositas, la verdad que muy, vamos, creo que van a ser bastante interesantes. Entonces vamos a esperar unos minutitos y empezamos. Bueno, pues vamos a ver. Y si eso vamos empezando y bueno, pues si luego nos tenemos que volver a repetir algo para alguno de los que se conecten un poquito más tarde, pues no hay problema y repetimos lo que sea necesario, ¿de acuerdo? Bueno, de nuevo os vuelvo a decir buenas tardes a todos y a todas y sobre todo bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí ahora compartiendo este ratito conmigo. Espero que os resulte interesante. Yo soy la doctora Raquel Rodríguez Prada, yo soy médico estético, soy cirujana capilar y antes de todo esto fui enfermera, vamos, y lo sigo siendo de hecho, y bueno, bastantes años sí que estuve trabajando a nivel hospitalario siempre, nada relacionado ni con la estética ni con lo capilar. Pero bueno, luego hice medicina y me fui hacia ese camino. Así que bueno, esa es una pequeña biografía. Actualmente me dedico a la medicina estética y a la cirugía capilar y soy profesora también en la Universidad de Juan Carlos, doy clase de anatomía a los alumnos de medicina. Así que bueno, ese es un pequeño resumen y si os parece, pues vamos a empezar hablando de esos efectos, la charla de hoy o la clase de hoy o como la queramos llamar, bueno, pues viene un poco relacionada a qué es lo que le está pasando al pelo después de haber tenido la enfermedad, haber estado infectado por COVID. Entonces, a ver, un momentito. Bien, antes de empezar a hablar de qué es lo que le pasa al pelo, vamos a dar, si os parece, unas pequeñas pinceladas sobre el ciclo del pelo, sobre qué es eso de una alopecia, qué es eso de la caída del pelo. Vamos a ir dando pinceladas muy generales, esto no es una clase de biología capilar, ni mucho menos, pero bueno, vamos a ir viendo una serie de cositas, recordándolas, para que luego nos sea más fácil entender qué es lo que le está pasando al pelito por el COVID. Entonces vamos a recordar qué es eso del ciclo del pelo. Fijaros, aquí tenemos una imagen en la cual vamos a ver esa evolución, ese ciclo del pelo que va a tener varias fases. Sin entrar en demasiados detalles, podemos decir que vamos a tener una fase de crecimiento, vamos a tener una fase que va a ser como una fase latente o una fase de reposo
y vamos luego a tener una fase de caída. Esas van a ser los 3 grandes bloques que vamos a tener en el ciclo capilar. ¿Qué pasa en la primera fase, en la fase anágena o la fase de crecimiento? Bueno, pues durante esta fase, más o menos el 90% de las unidades foliculares de nuestra cabecita, bueno, de nuestro cuerpo, las vamos a encontrar en esta fase, en la fase anágena o fase de crecimiento. ¿Cuánto dura esta fase? Es la que nos va a durar más de todo el ciclo. Tiene una duración variable, más o menos en torno a 2, 10 años, como veréis. ¿Y qué es lo que pasa en esta fase? Bueno, pues que el pelo va a crecer y es la que va a determinar lo largo que va a ser nuestro pelo. Entonces, esta fase se ve acortada, es decir, esa duración se va a aproximar más a los 2 años y se va a distanciar más de los 10 según vamos avanzando en la vida, según nos vamos haciendo un poquito mayores, bueno, pues por así decirlo, el pelito nos va creciendo menos. Y es una fase que puede ser afectada y se puede alterar esa duración, no solamente por la edad, como os estaba diciendo, sino también por determinadas patologías, determinadas enfermedades. También se puede alterar por diferentes medicaciones que pueden producir esta aceleración de esta fase. Otras cositas como el estrés también puede hacer que esta fase pase a ser de un ciclo más corto. Esa sería lo más lo más importante, así por así decirlo, de esta fase anagen o fase anágena o la primera fase de crecimiento. Vamos a ver. Ahí. La siguiente fase que nos vamos a encontrar, de la que vamos a hablar, es la fase catagen o fase catágena. ¿Cuánto tenemos aquí de nuestros folículos? Pues muy pocos. Aproximadamente un 1% de nuestros folículos van a estar, por así decirlo, parados. Van a estar ahí en espera y va a ser una fase que denominamos fase de reposo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que la actividad mitótica de las unidades foliculares cesa y, por lo tanto, lo que pasamos es de una fase de crecimiento, dejamos esa actividad mitótica y entonces entramos en una fase llana, en una fase catágena, que decimos, o de reposo. Por lo tanto, en esta fase lo que hacemos es frenar lo que sería esa actividad de crecimiento. Es una fase cortita, estamos pasando de una fase que dura años a una fase que va a durar 1 a 3 semanas, ¿vale? Es una fase en la cual nos estamos un poco preparando para lo que se nos viene encima, que va a ser la fase telógena o fase de caída. Aquí tendremos un porcentaje un pelín más elevado, pero también pequeñito, siempre el mayor va a ser el de la fase anágena, que va a ser en torno al 5-15% de esos folículos pilosos que tenemos en nuestro cuerpo, bueno, pues estarán en esta fase. Es la fase de caída y es una fase que nos guste o no nos guste, todos la tenemos y lo único que va a tener un corto espacio de tiempo, aproximadamente es en torno a 2-4 meses. Fijaros, hemos pasado de anágena, que eran años, catágena, que eran semanas, y la fase telógena, que van a ser una fase de meses, de pocos meses. ¿Qué es lo que pasa durante esta fase? Que el pelito se cae, pero si os fijáis en la cuarta imagen, no sé si yo señalando con el puntero lo podéis ver, pero si os fijáis en esta cuarta fase, o sea, en esta cuarta imagen donde vemos ese folículo, ya estamos viendo cómo hay un nuevo pelito justamente ahí, que es el pelito nuevo que vamos a tener. Bien, ¿qué es lo que tienen en común estas fases del ciclo del pelo? Bueno, pues en común lo que van a tener es que van a tener una duración variable, que van a ser fases que van a tener diferente duración en función de la edad y también diferente duración en función de la región corporal en la que nos encontremos. Creo que es evidente que el pelo que tenemos aquí va a crecer mucho más que el pelo que tenemos en las cejas o que el vello púbico o el vello de los bracitos. Bueno, pues van a tener diferente crecida, ¿de acuerdo? Entonces, esa duración, esa fase anágena va a ser diferente. Bien, esto en cuanto al ciclo del pelo, pero luego vamos a dar ahora unas pinceladas sobre la caída del pelo, para que así podamos seguir entendiendo lo que viene
al final de la clase. ¿Qué es eso de la caída del pelo? Bueno, pues a todos se nos cae el pelo y consideramos que una caída normal es la de 50 a 150 cabellos diarios, ¿vale? Eso sería algo normal. ¿Qué es lo que a veces nos pasa o a veces nos impresiona más? Bueno, pues cuando nos hemos tirado con el pelo recogido y no nos hemos lavado el pelo, seguro que alguna de vosotras que me estáis escuchando me entiende, no nos hemos lavado el pelo todos los días, si al segundo día ya nos vamos a lavar el pelo, soltamos la coleta, parece como que esa caída se ha incrementado, pero es que al final se van a caer los 50 de hoy más los 50 de ayer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero una media de en torno a 100 cabellos, más o menos, es lo que se va a caer de forma normal, de forma fisiológica, a diario. ¿Qué es lo que consideramos alopecia? Bueno, pues una alopecia sería más de 150 cabellos al día. A partir de ahí ya estaríamos hablando, pues eso, de un problema capilar, que le pondremos nombre o le pondremos apellido y que va a pertenecer al grupo de las alopecias. Entonces, vamos a encontrarnos diferentes tipos de alopecias. Fijaros en estas imágenes, no es lo mismo este señor de arriba que estas dos señoras que tenemos aquí en la parte más inferior de la pantalla, que este señor que tenemos en la parte media de la pantalla, ¿de acuerdo? Como veréis, aquí esas alopecias van a tener un patrón totalmente diferente. Bien, pues, ¿qué es lo que vamos a diferenciar dentro de las alopecias? Pues que pertenezcan al grupo de las cicatriciales o al grupo de las no cicatriciales. Dentro de las cicatriciales, ¿qué es lo que vamos a tener? Afectación del folículo. Tienen peor pronóstico, ¿vale? No vamos a entrar hoy en ellas, hoy no es el caso de estas alopecias, además creo que hubo un directo este verano en el que se hablaban de tipos de alopecias, pero bueno, si no, pues podemos volver otra vez a ellas, ¿vale? Pero hoy no nos vamos a centrar en esas alopecias cicatriciales. Nos van a interesar más las alopecias no cicatriciales, que son unas alopecias en las cuales no va a existir una afectación de ese folículo piloso. Y esto es algo bueno porque van a ser alopecias que generalmente van a tener mejor pronóstico y que, bueno, pues si no hay afectación del folículo piloso, como que no perdemos la esperanza del todo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos centraremos en esas alopecias no cicatriciales. Y dentro de esas alopecias no cicatriciales tenemos la reina, por así decirlo, de las alopecias, que es la alopecia androgenética, que ya sabréis que, o si no lo sabéis, os lo digo yo ahora. Esta alopecia androgenética, aunque tiene este nombre tan masculino, no es una alopecia que vaya a ser exclusiva de los hombres. Sí que se produce mayoritariamente en hombres, pero también hay mujeres que tienen este tipo de alopecia, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta alopecia androgenética es la alopecia clásica en la cual se va a producir esa miniaturización del pelito y que tampoco vamos a entrar en ella porque no es el contenido de la clase de hoy. Vamos a tener alopecias no cicatriciales que se denominan efluvios. Imagino que esta imagen os sonará, bueno, pues esos pelillos ahí más finitos y chiquititos, esa caída. Y vamos a tener alopecias areatas. Fijaros qué diferentes patrones vamos a tener en esas tres alopecias. La alopecia areata es esa alopecia clásica en la que vemos esas placas con pérdida de pelito. Por lo tanto, dentro de esas no cicatriciales, las principales serán la androgenética, que siempre decimos que es la mayoritaria. Tendremos los efluvios y tendremos la alopecia areata. Estos efluvios es lo que nos va a importar a día de hoy y estos efluvios los vamos a dividir en efluvio telógeno y efluvio anágeno. Y dentro de los efluvios telógenos vamos a tener efluvio telógeno agudo y efluvio telógeno crónico. Bueno, pues el que más nos interesa relacionado con el COVID va a ser el efluvio telógeno agudo. Por lo tanto, nos hemos centrado ya, hemos visto cuál es ese patrón del ciclo del pelo, hemos visto cómo son las alopecias cicatriciales y no cicatriciales y dentro de las no cicatriciales los efluvios y concretamente el efluvio telógeno agudo es el que más nos va a interesar desde el punto de vista del webinar de hoy. Bien, este efluvio telógeno
se va a caracterizar porque va a existir una alteración en el ciclo del crecimiento, en esas fases que hablábamos de fase de crecimiento, fase de reposo y fase de caída. Bueno, pues esos tiempos se van a ver alterados y existe una alteración a nivel del ciclo. Va a existir una caída de pelo muy llamativa. Aquí vamos a tener más de 150 cabellos al día, porque es un tipo de alopecia. El periodo en el que se produce esta alopecia es un tiempo limitado, no se mantiene, si no pasaría a ser un efluvio telógeno crónico, sino que va a ser un tiempo limitado. Y es una alopecia, como ya hemos dicho, en la cual no hay afectación del folículo piloso y es una alopecia en la cual se va a producir, se va a recuperar. Va a ser una alopecia reversible, o sea que bueno, dentro de tranquilidad, ¿vale? Es una alopecia que se produce mayoritariamente en mujeres, este efluvio telógeno, y aquí los folículos pilosos, hemos dicho que se va a alterar ese ciclo. Bueno, pues aquí los folículos pilosos lo que van a hacer es pasar de anagen a telogen más rápidamente, es decir, dejan de estar creciendo y de repente pasan a caída. Eso es básicamente lo que pasa, bueno, contado de una manera muy esquemática, pero bueno, que sepamos que el ciclo se altera y los folículos van a pasar muy rápidamente de la fase de crecimiento a la fase de caída. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues existen múltiples causas, múltiples factores para que se produzca este efluvio telógeno. Puede ser por una sola causa o puede ser por la suma de varias causas. De tal forma que infecciones agudas, cirugías, determinados eventos traumáticos o estresantes, como puede ser una muerte de un familiar cercano, un divorcio, incluso una mudanza, un cambio de trabajo, un despido, bueno, pues determinados factores traumáticos o estresantes pueden desencadenar este fluvio telógeno, además de, bueno, pues cirugías, partos, infecciones agudas y además de todo esto tenemos una serie de componentes que también pueden producir este fluvio telógeno, una serie de factores como pueden ser déficits vitamínicos, que existan carencias a nivel nutricional, que sobre todo pueden ser producidas por una mala alimentación, por dietas muy estrictas, que sean demasiado restrictivas. Además, por cambios hormonales se puede producir ese efluvio telógeno y un efluvio telógeno que seguramente que os suena es ese efluvio posparto. Un efluvio muy interesante en el cual durante el tiempo que hemos estado embarazadas hemos tenido el pelito bien, hemos dado a luz, ese pelito está bien y cuando pasa un determinado tiempo empezamos a perder ese pelo, ese cabello. Bueno, pues tendríamos, se correspondería a este fluvio telógeno, que ya sabemos que es esa alopecia no cicatricial en la que no hay alteración del folículo y que es absolutamente normal después de un parto y que, bueno, que ya sabemos que es reversible, o sea que, bueno, no es el caso de hoy, pero tranquilidad. Una de las causas que también nos estamos encontrando es este fluvio telógeno producido después de una infección por COVID. Pero también, fijaros, no solamente hemos pasado el COVID, sino que hemos pasado, relacionado con el COVID, me refiero, un periodo de tiempo un pelín estresante en el cual, bueno, pues estábamos aislados, estábamos confinados, estábamos, por así decirlo, inseguros, no sabíamos muy bien qué es lo que estaba pasando ni cuándo iba a acabar todo esto y además todo eso ha producido una serie de cambios en el estilo de vida. Entonces, bueno, pues por todo ese componente que se ha generado independientemente de si hemos tenido COVID, ese estrés generado por el COVID, producido por esas medidas COVID, bueno, pues también están produciendo ese efluvio telógeno. Fijaros, desde que se produce el daño en el folículo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que hasta que se produce la caída va a pasar un tiempo, no es inmediato. Esto no es tengo un déficit nutricional ahora o me divorcio hoy o bueno, pues me echan del trabajo hoy y mañana se me cae el pelo. Pues no.
Esto va a ser ciertamente paulatino, de tal forma que se va a hacer evidente cuando pasen aproximadamente unos meses, entre 2 y 3 meses. No es algo que sea evidente en pocos días. ¿Y cómo se va a manifestar? Bueno, pues lo que vamos a ver es esa pérdida marcada de cabello, lógicamente, el pelito se nos cae, ya hemos dicho que tiene que ser más de 150 cabellos. ¿Y qué pasa? Pues que lógicamente no es lo mismo si yo tengo todo el pelo blanquito y además cortito, que si tengo el pelo muy oscuro, tengo el pelo casi negro y muy largo. Bueno, pues será más evidente y más alarmante y me pondrá un poquito más nerviosa porque me los voy a encontrar por todas las esquinas de mi casa. Además, hemos dicho que este fluvio telógeno ocurre en mujeres más a menudo. ¿Y qué es lo que vamos a notar? Mujeres que tenemos melena, bueno, pues que esa coleta que nos hacíamos antes, ahora ya no sale tan gordita esa coleta. Entonces sí que perdemos ese volumen de melena que se manifiesta muy bien cuando nos hacemos una coleta. Se dice que aproximadamente el 50% de la coleta disminuye de volumen, ¿de acuerdo? En los casos más acentuados, además, lo que se va a producir va a ser esa pérdida de densidad capilar, que lo que va a hacer es entrever el cuero cabelludo, como podemos ver en la imagen. En la imagen, si os fijáis, vemos esos abuelillos, que ya no son abuelillos, es ese pelo que está ahí recreciendo y que se ha caído, es fluvio telógeno, y que vemos cómo se puede ver ese cuero cabelludo claramente, ¿de acuerdo? Por esa pérdida de densidad. Bien, ¿cuál va a ser la evolución? Bueno, pues la evolución ya hemos dicho que esto es una alopecia que va a ser totalmente reversible. Va a tener un pronóstico muy bueno, un pronóstico excelente y no va a producir por sí sola calvicie. Otra cosa es que este fluvio telógeno esté asociado, por ejemplo, a una alopecia androgenética. Pues entonces ahí sí que se puede agravar, pero ella por sí sola, este fluvio telógeno, no me va a producir una alopecia androgenética, ¿de acuerdo? Otra cosa es que la tengamos de base. Y lo más importante para tener una buena evolución es detectar la causa, porque si lo que tengo es, por ejemplo, un déficit nutricional, bueno, pues daré un suplemento y entonces, bueno, pues si detecto el problema y le pongo solución, pues tendremos una mejor evolución. Por lo tanto, es un cuadro que generalmente va a ser autorresolutivo, ¿de acuerdo? Y, como hemos dicho, reversible. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, pues el diagnóstico, como siempre, pues realizaremos un interrogatorio y haremos una exploración médica. En ese interrogatorio, bueno, pues nos interesa saber desde cuánto se ha caído el pelito, cómo se ha caído, si lo relaciona con algo. Como ya os he dicho, esto es algo que pasa 2, 3 meses después de que se produzca ese efecto, ese daño, por así decirlo, en nuestro cabello. Por lo tanto, vamos a tirar no a la semana de antes, no nos importa demasiado qué hizo nuestro paciente la semana anterior, pero sí 2, 3 meses antes de que se produzca esta caída tan llamativa. Bueno, pues le preguntaremos si lo relaciona, si le han operado, si ha habido algún momento estresante en la familia, si, bueno, pues, si lo relaciona con algún evento de hace 2 o 3 meses. Realizaremos tricoscopía digital para poder ver ese cuero cabelludo, para poder ver bien cómo está ese pelito. Y uno de los test que realizaremos es el pull test. El pull test lo que hacemos es con los dos deditos, con 2 dedos, cogemos del pelo, tiramos suavemente y vemos cuántos pelitos, cuántos cabellos nos llevamos. Entonces ahí podemos ver si es un pull test positivo o un pull test negativo. Todo esto en todas las clases en las cuales hablamos de métodos diagnósticos lo vemos, ¿de acuerdo? Es importante, como hemos dicho, pues tener una analítica, ¿no? Es muy bueno saber si existe algún problema a nivel de tiroides, si las reservas de hierro no están bien en este momento, estaría bien ver cómo están las vitaminas y demás. Entonces, bueno, pues necesitamos una analítica para ver de qué niveles partimos y poder ver si tenemos que suplementar o derivar al endocrino y demás. Bien. En cuanto al tratamiento, aquí lo más importante
para hacer un buen tratamiento es detectar la causa y eliminarla. Bueno, pues si tienes un problema de estrés, pues igual es necesario tratar ese estrés y eliminarlo de tu vida en la medida de lo posible para que ese pelito, esta alopecia, este efluvio telógeno, bueno, pues remita lo mejor posible. Una vez que detectamos la causa y la eliminamos, pues lo que se va a producir es una fase en la que se produce ese recrecimiento. El pelo va a empezar a ser, pues lógicamente, como empieza a salir, cortito y finito. Es un pelo como esos abuelillos que os decía, ¿de acuerdo? Y ese pelo se va a ir engrosando hasta recuperar tanto la longitud como el grosor, ese tallo normal de nuestro pelito. Ojo, esto no es algo que, igual que decíamos, que sucede el elemento estresante y al día siguiente no se nos cae el pelo, bueno, pues elimino el elemento estresante y al día siguiente no vuelvo a tener esa coleta del mismo grosor, sino que es un proceso lento que aproximadamente dura en torno al año. ¿Cuándo vamos a tener que realizar un tratamiento específico? Bueno, pues cuando no seamos capaces de eliminar la causa, o bien porque no la identifiquemos, o bien porque no seamos capaces de, aún identificándola, eliminarla. ¿Qué es el mayor peligro que tenemos cuando no podemos eliminar esa causa o identificarla? Bueno, pues necesitamos hacer ese tratamiento un poquito más efectivo, no lo vamos a dejar todo a esa autorresolución. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de que si este efluvio telógeno agudo se mantiene en el tiempo, se convierta en un efluvio telógeno crónico, ¿de acuerdo? Se vuelva un proceso más crónico y luego tiene peor pronóstico, ¿de acuerdo? Y entonces estos tratamientos sobre todo lo que van a hacer es ir enfocados a esa fase de recrecimiento, esa primera fase en la que decíamos que ese pelito va a salir finito, va a salir cortito, bueno, pues para preparar ese folículo para que se regenere el cabello correctamente. Principales indicaciones que le vamos a mandar a nuestros pacientes de ese tratamiento. Pues en contra de todo lo que parece, le diremos que se laven el pelo de forma frecuente, pues más o menos 3-4 veces a la semana, pues como en torno a día sí, día no, que se laven el pelito, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues para favorecer que ese pelito que ya se ha dañado y se va a caer, bueno, pues favorecer esa caída y que se regenere y salga nuevo pelito. En cuanto hemos dicho que tengamos que algún déficit vitamínico o alguna carencia nutricional, bueno, pues pondremos suplementos. Existen una serie de lociones o una serie de serum que lo que hacen es fortalecer ese cabello, preparar el pelito eh, a nivel tópico, que también nos pueden venir bien, y el uso de melatonina. La melatonina es un antioxidante y también nos favorece esa recuperación en el efluvio telógeno. Si subimos un escalón en los tratamientos del efluvio telógeno, pues vamos a ver cómo mejora o se acorta ese fluvio con el plasma rico en plaquetas y también con el minoxidil a dosis bajas, ¿de acuerdo? Estos dos son tratamientos, como veremos luego un poquito más adelante cuando veamos el plasma rico en plaquetas, los dos son considerados fármacos, ¿de acuerdo? Y como tal necesitamos prescripción médica, tanto para el plasma rico en plaquetas como para prescribir minoxidil. Es el médico el que lo tiene que prescribir. Bueno, pues hemos hablado de los efluvios telógenos en general, agudos. Vamos a ver ahora esas pinceladitas de COVID, que es bueno, pues el eje de nuestra clase, aunque ya hemos dicho prácticamente mucho sobre ello. Fijaros, ha habido un estudio muy chulo que se ha realizado en el Hospital Ramón y Cajal, en el cual lo que hacían era, vamos, lo que han hecho ha sido coger a 191 pacientes. Estos pacientes tenían en común que tenían un efluvio telógeno y habían tenido infección confirmada por COVID-19, por SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Habían tenido infección confirmada, no vale con yo lo tuve, lo que pasa que no me hicieron PCR ni nada, no, infección confirmada.
Fijaros, qué dato más importante. ¿Veis? Característica propia de un efluvio telógeno, mayoritariamente en mujeres. Bueno, pues en este caso también el 78% de esos 191 pacientes eran mujeres. Además, el 84% había presentado fiebre. Bueno, pues ese componente de estrés lo habían presentado ese 84% de los 191 pacientes. Y fijaros, volvemos otra vez a lo mismo, cumple todas las características de ese fluvio telógeno. Desde que se produce la infección por COVID hasta que yo hago evidente esa pérdida de pelito, pasan en torno a 2 meses y medio, ¿de acuerdo? Por lo que todo concuerda con lo que habíamos tenido, lo que habíamos dicho sobre anteriormente. Más de la mitad de los pacientes que estaban incluidos en el estudio van a tener un efluvio importante, con una intensidad alta o muy alta. O sea, que no es una caída flojita, sino que, bueno, pues va a ser una caída marcada. Y el 14% había dado positivo, pero sí que había tenido una infección asintomática. Por lo tanto, mayoritariamente en mujeres, mayoritariamente que hayan tenido fiebre, y son muy poquitos los que sin tener, o sea, que van a ser asintomáticos y van a producir ese fluvio telógeno. Conclusiones a las que se han llegado en este estudio. Pues bueno, además de entender que este fluvio telógeno se produce por COVID como causa estresante y demás, después de esas infecciones, como decíamos, como una de esas causas en el efluvio telógeno, pues no se conoce con exactitud si va a ser además un síntoma más de COVID, sino que, bueno, pues queda un poco en el aire. Todos esos síntomas que se producen, que están relacionados con COVID, pues están ahí un poco, todavía estamos muy nuevos y no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con ello, ¿vale? Cuando se estudie más adelante. Entonces, bueno, es un efluvio telógeno, pero habrá que ver si además es algo que lo produce el propio COVID. Bien, ¿qué es lo que produce? Va a producir una caída reversible, pero es una caída muy reversible, o sea, reversible que puede ser muy intensa. Ojo, porque fijaros que más de la mitad iban a tener una caída intensa o muy intensa. Por lo tanto, es un efluvio telógeno importante. Va a ser autorresolutiva y que generalmente sin tratamiento a los 3-4 meses se va a resolver, pero en el caso de que nos esté dando un poquito de guerra y que sea más duradera y más intensa, bueno, pues podemos utilizar, como hemos visto ya antes, minoxidil oral, PRP, o bueno, otras medidas como puede ser melatonina y demás. Pero bueno, en este caso sería mucho más interesante irnos directamente a minoxidil o el plasma rico en plaquetas. Y ya por último, y para finalizar esta clase, vamos a hablar un poco de el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas ya sabéis que tiene múltiples utilidades. Se va a utilizar en muchos campos, tanto en odontología, a nivel de trauma, a nivel articular, para cura de heridas. Se puede utilizar también en medicina estética, lo utilizamos muchísimo, tanto como a nivel facial como a nivel corporal y, por supuesto, desde el punto de vista capilar. También lo utilizamos muchísimo. Por lo tanto, es algo que nos va a servir de mucho. En ese plasma rico en plaquetas, bueno, pues esas plaquetas lo que van a hacer son unas células anucleadas, son células que no tienen núcleo, que aproximadamente de vida media van a tener en torno a 10 días, una semana, y que en esas plaquetas lo que vamos a encontrar son los factores de crecimiento. Vamos a tener una serie de proteínas con esos factores de crecimiento, que es lo que nos va a beneficiar, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es eso del plasma rico en plaquetas? Bueno, pues el plasma va a ser es la fracción autóloga, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa que el donante y el receptor van a ser la misma persona. Es decir, yo no puedo ir y que me saquen sangre y esa sangre
la centrifuguen, hagan el plasma rico en plaquetas y se lo pinchen a quien sea. No, esta sangre mía me la sacan a mí y me la pinchan a mí. Por lo tanto, es autólogo, el donante y el receptor van a coincidir y van a ser la misma persona. Como os he dicho, es necesaria la prescripción médica, está denominado como fármaco, ¿de acuerdo? Igual que el minoxidil, igual que una aspirina, igual que un seguril, es un fármaco. Y el PRP está altísimamente legislado, independientemente de la comunidad autónoma en la que nos movamos, va a estar altamente legislado. De tal forma que yo siempre lo digo, cuando doy clase en alguno de los másters y hablo del PRP, digo, bueno, aquí los legisladores o a quien le correspondió en su momento redactar esto, puso empeño, porque es que no cabe ni una coma. Aquí no hay demasiados, hay veces que, o creo yo, ¿vale? Que igual estoy muy equivocada. Hay veces que las leyes están ahí y hay como esquinitas por las que nos podemos ir. Pero es que en este poca esquina han dejado, ¿de acuerdo? Poca brechita. Ahí está todo, ya os digo, estupendamente redactado y estupendamente medido. Bien. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en la extracción de sangre. ¿Cómo? Como os dé la gana. Con palomilla, con jeringa, bueno, pues con el sistema cerrado, múltiples sistemas de extracción de sangre. ¿Qué es dónde va a ir esa sangre? Bueno, pues generalmente vamos a utilizar esos tubos de citrato sódico, que son los tubos azulitos de coagulación que hay en los hospitales, y muy recomendable utilizar sistema cerrado. Vamos, muy recomendable, no, legalmente hay que utilizar sistema cerrado. No se puede, a no ser que tengas una cámara de flujo laminar, una cabina de estas de flujo, lo que no puedes hacer es quitar el taponcito y ponerte a pipetear para después extraer la sangre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, utilizaremos esos sistemas cerrados y lo que vamos a hacer es centrifugarlo. ¿A cuánto lo vamos a centrifugar? Pues va a depender un poco y con esto sí que os digo que no utilicéis demasiado la memoria porque son datos y dependiendo la centrifugadora que utilicemos la vamos a poner a unas revoluciones o a otras, pero en torno a 2.500 y una media de unos 7-8 minutos, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que puede variar incluso a centrifugar a 4.000 revoluciones por minuto, pero lo normal es 2.500 revoluciones por minuto. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues justamente después de centrifugar lo que vamos a tener es un tubo como el que tenemos justamente en la imagen, con la fracción roja abajo y con todo el plasma justamente en esa porción más superior, ¿de acuerdo? Esa porción en amarillo. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, pues rescataremos ese plasma, como os he dicho, circuito cerrado siempre, sistema cerrado, nada de quitar el tapón y ponernos a pipetear. Y lo que haremos será activarlo con cloruro cálcico que es al 10%, que es el cloruro cálcico normal que se utiliza en el hospital. Y la proporción va a ser más o menos 0,05 mililitros o 1 mililitro o 0,1, a ver, perdón, 0,05 mililitros o 0,1 mililitro de cloruro cálcico por cada mililitro de plasma rico en plaquetas. Esa será la proporción que utilizaremos a la hora de activar. Entre 0,05 o 1 mililitro, depende de la bibliografía o el protocolo que utilicéis, eso sería 0,05, 0,1 mililitro de cloruro cálcico y lo que haremos será eso por cada mililitro de plasma rico en plaquetas. ¿Qué es lo que va a hacer este plasma rico en plaquetas? Bueno, pues lo que va a hacer es promover esa proliferación celular a nivel de la papila dérmica. Además, lo que va a hacer es proteger la destrucción de células, proteger esa apoptosis. La epidermis se va a engrosar después de aplicar ese plasma rico en plaquetas y se va a producir una inducción de colágeno importante. Por lo tanto, se promueve esa fabricación, esa proliferación celular a nivel de la papila. Vamos a evitar que se mueran células,
aumentamos grosor de esa epidermis, inducimos colágeno y vamos a crear nuevos vasos. Vamos a producir angiogénesis, que nos va a venir también estupendamente porque aumenta la vascularización a nivel capilar. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en que el pelito sea más resistente, aumenta la resistencia a nivel capilar, se va a engrosar la queratina, vamos a tener mayor vascularización a nivel de ese folículo y eso es algo que siempre hemos dicho que es muy bueno, ¿de acuerdo? Porque va a llegar mucho más, si tenemos más vasos, tenemos más oxígeno y entonces ese pelito lo vamos a encontrar en mejor estado, ¿de acuerdo? Y como hemos dicho, pues aumenta esa regeneración capilar. Estos son los principales efectos que encontramos a este nivel. Contraindicaciones, súper pocas. ¿Cuáles serían? Pues alergia al huevo y lactosa, pero básicamente no por la propia técnica, porque fijaros, alergias, ¿da alergia a este tipo de tratamiento? Pues el tratamiento en sí no. Yo venía, es mi sangre, venía con ella puesta de casa, ponen el PRP, me están devolviendo lo que era mío hace un rato, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que algunos tubos pueden tener trazas de huevo o lactosa, entonces, bueno, pues ojo con los alérgicos al huevo y la lactosa, pero es por un problema de tubos. Ni siquiera todas las marcas, todos los laboratorios lo van a tener. Entonces, bueno, os recomiendo que si siempre compráis al mismo, pues os fijéis si ese laboratorio sí o no y ya está, ¿vale? Pacientes, lógicamente, con un cáncer de piel activo o con lesiones que sean precancerosas, en tratamiento con inmunosupresores. Y luego, lo que pasa siempre, bueno, pues durante el embarazo y la lactancia, esto sería una contraindicación relativa, no es una contraindicación absoluta. ¿Por qué? Pues porque durante el embarazo y la lactancia, como comprenderéis, el plasma rico en plaquetas mal no va a hacer. De hecho, es uno de los pocos tratamientos que podemos aplicar porque es algo que es totalmente endógeno, es nuestro propio plasma y lo volvemos a introducir para producir esos efectos deseables. Pero, bueno, pues siempre nos da cosa tratar embarazadas y lactantes porque si surge algún problema, pues a ver qué es lo que ha pasado. Hay algún tipo de problema en esa embarazada, pues al tirar de qué es lo que ha hecho últimamente, pues sale que, no, pues me hice un plasma y bueno, pues no nos gusta en exceso, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar generalmente, o yo lo que recomiendo, la aplicación del plasma rico en plaquetas en mesoterapia. ¿Qué aguja vamos a usar? Bueno, pues 30, 31 o 32G, ¿vale? Ese va a ser el diámetro de la aguja, ¿de acuerdo? Las 30 son las amarillitas, como la que vemos en esa imagen, 31 son azules normalmente y 32 son rositas, ¿de acuerdo? 30 un pelín más gruesa, 31 sería la intermedia y 32 es más finita todavía, ¿de acuerdo? La longitud a la que me gusta a mí personalmente de la aguja no es esa exactamente que vemos en la imagen, a mí me gusta la de 4 milímetros. ¿Por qué? Porque a 4 milímetros es la altura a la que vamos a encontrar ese folículo, entonces, bueno, pues ponerla, o sea, pincho directamente a 4 milímetros y para mí es más cómodo. Se puede utilizar Dermapen, microneedling. A mí personalmente me gusta mucho más aplicarlo con punción, con mesoterapia clásica, pero que sepáis que por poder se puede a través de microneedling. Tiene su cierta ventaja de que es menos doloroso y de que, bueno, pues hay estudios que dicen que estimula algo más el colágeno, ¿de acuerdo? Y en cuanto a doloroso, bueno, pues no es una técnica excesivamente dolorosa, pero bueno, tampoco es un masaje. Entonces, sí que podemos ayudarnos de anestesia vibratoria. Podemos utilizar anestesia vibratoria. Yo, anestesia tipo tópica EMLA, pues lógicamente en la cabeza no me parece, porque al final montas ahí un guirigay tremendo y hay pacientes que les molesta mucho, entonces, bueno, se puede poner un poquito de lido o demás, pero bueno, todo eso, la mayoría de las veces no se pone nada o se pone frío o anestesia vibratoria, ¿vale?
Y yo creo que con esto, bueno, los cuidados, después de realizar un plasma rico en plaquetas, bueno, pues evitar saunas y jacuzzis, evitar que se produzca esa vasodilatación por el calor, no hacer un ejercicio físico intenso, que no se produzca una sudoración importante. Vamos a evitar manipular la zona, sobre todo andar tocándonos con las uñitas, a veces no tenemos las uñas lo limpias que nos gustaría o que deberíamos, y bueno, pues no dejan de ser puntos de entrada de acceso fácilmente para determinadas bacterias, y entonces, bueno, pues vamos a evitar manipulación de la zona y hacer una higiene adecuada. Yo cuando me preguntan los pacientes, doctora, ¿y ahora qué hago? Pues nada, hago jabón, lávate la cabeza normal y poco más, ¿de acuerdo? No hay que desinfectar ni tienen que hacer nada extraordinario, ¿de acuerdo? Y bueno, pues con esto hemos terminado la clase de hoy, que ha sido un poco, por un lado, popurrí, porque sí que me apetecía pues que no solamente hablásemos del COVID, sino que lo relacionásemos, pues eso, con el ciclo del pelo, con los tipos de alopecia y luego con el tratamiento que nos va a funcionar muy bien. Y sobre todo daros las gracias para aquellos que os haya parecido interesante dedicar pues un ratito de vuestra tarde de miércoles a estar conmigo hoy aquí y con IPSES. Y bueno, animaros a aquellos que os haya llamado la atención y os guste el campo de la enfermería capilar, bueno, pues a formaros en ello, porque sí que a día de hoy es un campo con salida. El curso el experto que tenemos en IPSES es un curso semipresencial en el que vamos a tener las clases online y las prácticas van a ser presenciales. Vamos a tener prácticas en laboratorio y vamos a tener prácticas en quirófano. Y bueno, la duración es en torno a 6 meses. Y bueno, pues la verdad que hemos tenido ya una primera edición y con muy buen ambiente. Vamos a empezar a hacer las cirugías ahora en el mes de noviembre, que no sé si hay algún alumno por ahí. En noviembre tendré el gusto de conoceros personalmente, porque solo creo que me habéis conocido a través de clases la técnica FUS y la técnica FUE, y sí que me apetece mucho poneros cara. Así que bueno, por mi parte nada más. Aparte de daros las gracias y deciros que si tenéis cualquier duda, podéis escribirme en el chat ahora mismo y lo vería y la podría responder sobre la marcha, o si no, si ahora no tenéis ninguna duda y si os ocurre algo, pues en otro momento, pues nada, a través de IPSES contactáis conmigo, les escribís a ellos me lo van a hacer llegar siempre, o a través de Instagram, o bueno, hoy en día hay muchas maneras de ponernos en contacto unos con otros. Así que, bueno, pues si no hay ninguna pregunta o alguna duda, me decís y nada, con esto finalizaríamos y ya está. Es decir, que estáis tímidos o que no ha habido mucha duda. Así que, bueno, pues chicos, un placer, de verdad, y espero veros pronto. Me despido.